Bien. Buenas tardes a todos, a todas, los que están presentes en este aula virtual. Vamos a empezar a tratar hoy el tema 1 del programa de contenidos. ¿Me escuchan bien todos? ¿Todos me escuchan bien? Sí, sí responden. Por el chat responden que sí. Bien. Yo soy Marta Ceballos, Acasuso, nos presentamos por este medio. Ustedes tal vez ya han conocido a sus jefes de trabajos prácticos de cada comisión. Está con nosotros esta tarde el licenciado Lucas Oviedo, que es el jefe de trabajos prácticos de la Comisión de Electromecánica B. Y esperamos la presencia de la ingeniera Muchuti, que es la jefa de trabajos prácticos de la Comisión de ICI, y de la ingeniera Diana Duré, que es nuestra jefa de trabajos prácticos de la Comisión de Electromecánica 1. Creo que todos ustedes ya las conocen. Entonces, la clase de hoy va a ser de lineamientos teóricos con respecto al tema 1. A ver, esperen un segundito, que voy a sacar esto. Ahí está. Los contenidos que vamos a desarrollar hoy tienen que ver con el rol de la ingeniería, las reflexiones sobre identidad profesional, la profesión y la cuestión de género. Escucho un ruido. Es una interferencia de un vehículo cuyo motor está aquí en mi calle, disculpen. La ingeniería en el mundo actual, las funciones de la ingeniería en el desarrollo y la ética en ingeniería. Todos estos contenidos ustedes los tienen en el aula virtual del campus global de la UTN. Las capacidades que vamos a desarrollar en este tema tienen que ver con la facilidad que van a tener ustedes para poder caracterizar a la profesión de ingeniería. Para eso vamos a encarar un análisis histórico muy sucinto de cómo ha sido el rol del ingeniero en las sociedades. Entonces vamos a tener una perspectiva que nos va a poder situar, en un proceso evolutivo desde el pasado a lo que es el mundo contemporáneo y la inserción laboral de los ingenieros en este mundo contemporáneo. Las problemáticas actuales que se les plantean a las actividades y responsabilidades de los ingenieros en estos contextos y en estos sectores de actividad, van a poder ustedes, al finalizar este tema, identificar connotaciones éticas de diferentes decisiones que les toquen encarar en el contexto profesional, y van a estar en capacidad de valorar los alcances y los límites de la tecnología como un... Marta, Sí. sí, te interrumpo un segundo. ¿Vos tenés que aceptar el ingreso de más participantes? Ah, es posible, no me di cuenta. Sí. Porque hay estudiantes que están escribiendo que no pueden entrar, dice. Ahí están. Ahí están. Bien, somos 70, dice el... Perfecto, ahí están entrando. Hay dos más. Bien. Creo que están todos. Sí, 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 sí. Bueno, esta herramienta, como ustedes se darán cuenta, tiene sus limitaciones, pero bueno, en virtud de las circunstancias, es lo que se puede utilizar. A ver, ahí hay dos más. Están admitidos. Perfecto. Sigo entonces. Esas serían las capacidades que pretendemos desarrollar en este tema. Con respecto al análisis histórico de la ingeniería, yo sé que muchos de ustedes no son amigos
de la historia, y por lo tanto, lo que vamos a hacer es solamente mencionar cuál ha sido la función de la ingeniería en las sociedades a lo largo del tiempo. Porque es fácil ver la función que tiene ahora en nuestra sociedad, que es tecnológicamente muy evolucionada, pero bueno, hemos tenido también, bueno, siguen entrando, no sé cómo, ahí está, no sé cómo manejar esto de que siguen entrando a lo largo de la reunión, ¿no? Es como entrar en clase interrumpiendo. Bueno. ¿Ves? Siguen entrando. Pobrecitos. Y bueno, hasta ahora, los que ya no se pueden sumar, ya no. En estas imágenes ven ustedes algunos testimonios de la historia cultural, del rol de la ingeniería. Este rol tiene que ver con estas construcciones que son parte de la cultura material de la humanidad. Son muy conocidas. Aquí tenemos, por ejemplo, Machu Picchu, que es una producción de la civilización, como todos ustedes saben, incaica. Aquí tenemos las ruinas del famoso estadio de entretenimiento de la ciudad de Roma, ¿no? El Coliseo Romano. Aquí tenemos las pirámides de un momento histórico de la civilización anterior al nacimiento de Cristo, y esto que ven aquí es la muralla china. Todo esto solamente para incorporar a nuestra perspectiva de abordaje la historia de que la ingeniería, tal vez no como una profesión como la entendemos hoy en día, pero sí como una función social, data de hace muchísimo tiempo y ha acompañado la evolución de la civilización humana. Debe haber alguna manera de que esto pueda restringirse, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos otras perspectivas, y van a ver ustedes que aquí lo que pongo son construcciones y evidencia de la cultura material de civilizaciones mesoamericanas y americanas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar la perspectiva de que la conquista europea en América nos trajo la civilización que antes no teníamos. Y bueno, la evidencia cultural es que no, que aquí también había numerosas muestras del adelanto tecnológico de estas civilizaciones. Esto es, en Teotihuacán, las pirámides del Sol y de la Luna, y la Avenida de los Muertos. Esto era un centro ceremonial que data de antes de la llegada de Hernán Cortés y de los europeos a Mesoamérica. Así que imagínense ustedes la tecnología de que se disponía en ese momento. Esto es Tenochtitlán, que como ustedes saben, era la capital del Imperio Mexica y estaba construida sobre un lago. Esto es una disposición de construcción urbanística que Europa no tenía en ese momento. Lo que ven ustedes acá son las vías de acceso a la parte del centro poblado central, y en la periferia ven ustedes distintos tipos de cultivo que se hacían, aquí también, en islas que se iban ganando a la laguna, al lago, en lo que era muy parecido a las técnicas hidropónicas que usamos hoy en día. Este es un observatorio astronómico de la cultura maya en Chichén Itzá, lo que da idea no solamente de la capacidad de construir una infraestructura como esta, sino del conocimiento precientífico astronómico de que disponía esta cultura. Son todas prehispánicas, todas antes de que llegaran los europeos a América. En Occidente estamos habituados a pensar que la tecnología irrumpe en nuestras vidas a través de la revolución industrial. Y lo que ustedes están viendo en las imágenes son logros de esa etapa.
La revolución industrial, como ustedes saben, tiene sus orígenes en Gran Bretaña y de ahí irradia al resto de Europa y al resto del mundo con posterioridad. No nos vamos a detener en las etapas históricas de la revolución industrial, pero baste ver en estas imágenes que las unidades de producción están construyendo fases de interacción entre las personas y las máquinas, con un grado de sofisticación cada vez más complejo. También la revolución industrial y el uso de la tecnología afecta los medios de transporte, como ustedes ya saben. Pero lo que afecta también es la vida de las personas. Y entonces tenemos aquí las condiciones de trabajo que incorporaba el trabajo infantil como algo cotidiano y habitual, ¿sí? La tecnología siendo usada como un recurso de producción en desmedro de condiciones que favorecieran la salud de la gente que trabajaba en esos escenarios. En tiempos más cercanos a nosotros, de modernidad, los transportes ya tuvieron una evolución al que nosotros estamos más acostumbrados. Aquí tienen ustedes el famoso Titanic, 1912, 1911, la época de su puesta en vigencia. Este es el Concorde, un desarrollo tecnológico de Air France que tuvo sus picos de popularidad y tuvo también un triste fin, como el caso del Titanic, porque fue un accidente de aeronavegación lo que hizo que dejara de ser usado por el público en general, y el costoso mantenimiento de la aeronave, que lo que tenía, digamos, a favor era la velocidad que alcanzaba para unir América con Europa, o sea, dos continentes, hacia vuelos interoceánicos. Esto lo que ven aquí es un tipo de transporte híbrido, de ferrocarril, pero desarrollado con energías alternativas. Y aquí, por supuesto, el traslado de una masa importante de aviones, esto es un portaaviones estadounidense, que es una de las maravillas actuales, lamentablemente con usos bélicos. En la edificación urbana también vemos la evolución de la aplicación de las tecnologías, y todo esto mediado por el trabajo de ingenieros y de ingenieras. Este Centro Internacional de Comercio en Hong Kong fue hasta el año 2012 el edificio más alto del mundo. Ahora, como ya han pasado 8 años, seguramente habrá alguno que lo haya superado. Disculpen que siguen entrando los chicos y tenemos que admitirlos. Bien, esta también es una construcción icónica, todos ustedes la conocen, es la Tour Eiffel de París, que fue inaugurada para una ceremonia que tuvo lugar hacia fines del siglo XIX, en una feria mundial que se acostumbraba a hacer por aquella época, donde cada país demostraba su potencial tecnológico y científico con manifestaciones dentro de lo que era la tecnología, en este caso de construcción. Esto es muy conocida la anécdota de que no fue bien visto por la comunidad parisina de aquella época, porque decían que era un edificio muy feo, y se permitió su construcción con la condición de que se desensamblara finalizada la exposición mundial. Esa condición, por suerte, no tuvo lugar. Y entonces ha llegado hasta nuestros días, ¿sí? Y volviéndose en un ícono distintivo, no solo de París, donde está ubicada, sino además de toda Francia. Entonces es muy interesante ver en este pantallazo algunos
algunos ejemplos, algunas manifestaciones de lo que la ingeniería ha logrado a lo largo de los avances de la mundiales en tecnología. Si vamos a ver los procesos industriales en la actualidad, bueno, tenemos estos procesos de industrialización que tienen que ver más con la orientación química, ¿no? Lo que ven acá ustedes son imágenes del trabajo en la planta de agua oxigenada de Río Tercero, en Córdoba, que es una de las más grandes del país. Tenemos el complejo petroquímico que YPF tiene en Ensenada, tenemos el polo petroquímico de Bahía Blanca, uno de los más importantes del país. ¿Para qué? Para dar una idea de lo que nuestro país hace, por ejemplo, en el trabajo con hidrocarburos. En el polo petroquímico de Bahía Blanca no solamente se procesan hidrocarburos para combustibles, sino que además se hacen fabricaciones de insumos para las industrias del plástico y los agroquímicos, etc. Para la gente de ISI, bueno, tenemos la evolución del software, no solamente en productos digitales, sino además combinado con la electrónica, que da lugar, por ejemplo, a la imagen de lo que ustedes ven aquí, que es un diseño de exoesqueleto. Está pensado para suplir, por ejemplo, los problemas de la gente que tuvo derrames cerebrales o tiene situaciones de discapacidad. Entonces, con este tipo de aparatos, el soporte hacia su cuerpo hace que recobren la movilidad, ¿sí? Bien, acá lo que tenemos es un brazo robótico, ¿no? Esto es para los más avanzados diseños de electrónica aplicada a la robótica. Las industrias alimenticias, que son de química, las telecomunicaciones satelitales, el caso del ARSAT, que es conocido por todos, las energías de fuentes renovables, que configuran también un ámbito de inserción actual y futura de distintas ramas de las ingenierías tecnológicas. Las fuentes renovables, ustedes saben, son las de molinos de viento, ¿sí? Las de la potencia de la energía solar, hidroeléctrica. Lo que ven aquí es un geyser, la potencia de la energía geotérmica. Y este que está acá es un diseño muy interesante de un proyecto para aprovechar energía mareomotriz que formaba parte de un proyecto de desarrollo científico y tecnológico de la UTN en la regional Buenos Aires. Este diseño, ustedes probablemente ya lo hayan visto, es muy interesante para aprovechar un tipo de energía no convencional como la mareomotriz. Bueno, vamos a ver rápidamente el rol del ingeniero, ¿no? ¿De dónde surge el rol de ingeniería, del que ejercita la ingeniería? Pensemos en ese comienzo que habíamos dicho de la revolución industrial, y tomemos una definición inicial, que data del siglo XVIII. Esa es la primera definición que fue sistematizada y comunicada y distribuida por las asociaciones de pensamiento científico de aquella época. Es la primera que se sistematiza y que forma parte después de la Enciclopedia Británica. Pensar la ingeniería como aplicación de la ciencia a los propósitos comunes de la vida. En este caso estamos situados, y los vuelvo a recordar, en las conceptualizaciones provenientes de Occidente y de una aproximación eurocéntrica. Por eso estamos hablando de una definición de Benjamin Thompson en el siglo XVIII en Gran Bretaña, y no estamos hablando de lo que pensaban las civilizaciones en India, en China, en Egipto, ¿ok? En esa línea de pensamiento, otra definición interesante es en el siglo XIX la de Thomas Treadgold. Él argumentó que la ingeniería se entendía
como el arte de dirigir la mayor parte de las fuentes de energía, y esto por eso lo subrayamos, de la naturaleza, para uso y conveniencia del hombre. Y aquí destaco estos dos conceptos. Dirigir las fuentes de energía, que eran el motor de la revolución industrial de su época, para uso y conveniencia del hombre. Entonces, acá vemos claramente una racionalización instrumental y una objetivación del uso de la naturaleza como producto o insumo a ser tenido en cuenta en los procesos de transformación de materias primas, que de eso se trata la industria. Uy, sigue llegando gente hasta ahora, bien. Entonces, de esas dos definiciones iniciales, vayamos a la definición estándar para el siglo XX, que es el siglo pasado, ¿no? Estamos en el XXI. Los propios ingenieros del Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, en su escuela de ingeniería, definen a su profesión como la ingeniería es el desarrollo y la aplicación de conocimiento científico y tecnológico. Fíjense que acá ya aparece el conocimiento científico y tecnológico como un insumo del trabajo de los ingenieros para satisfacer las necesidades de la sociedad. Este sería la finalidad social del rol del ingeniero, dentro de condicionamientos o de condicionantes físicos, económicos, humanos, ambientales y culturales. Esto es fundamental para pensar la ingeniería en el siglo XXI. Estos condicionantes físicos, económicos, humanos, ambientales y culturales se van a ver a lo largo de todo el programa de nuestro curso cuando hablemos de desarrollo inclusivo, de desarrollo sustentable, de desarrollo integral. Bien, entonces esta sería la definición estándar de la que partiríamos hoy en día para pensar la ingeniería. Entonces, en este cuadro sinóptico, planteando una aproximación al qué es la ingeniería, vemos la ciencia y técnica en combinación para formar el conocimiento tecnológico disponible, que es el que nutre como insumo a la actividad de la ingeniería, con el objeto de una transformación óptima de recursos naturales, y ahora podríamos agregar también y artificiales. ¿Para qué? Para solucionar problemas, para mejorar procesos y para satisfacer necesidades que la sociedad considera valiosas. Los compromisos del ingeniero, citando una contribución del ingeniero Cañón Rodríguez de la Universidad Nacional de Bogotá, me interesó poner este cuadro sinóptico porque es como que sintetiza todos esos compromisos que conlleva la profesión. Primero hay que conocer bien un territorio del saber en el que el ingeniero o la ingeniera va a desarrollar su actividad. Eso lo lleva a hacerse miembro de una determinada comunidad académica y poder desarrollarse y crecer en ella. Por ejemplo, ustedes tienen en este momento carreras con orientaciones tecnológicas diferentes. En este curso mismo tenemos gente de sistemas y tenemos gente de electromecánica. Entonces, ese territorio del saber es lo que los va a ir acercando a la construcción de una comunidad académica que les permita a ustedes ejercitar, ¿qué cosa? Lenguajes comunes, procedimientos admitidos como válidos y eficaces que tienen que ver con métodos y pautas de trabajo, y formas de comunicación entre ustedes en la comunidad. En cuanto al lenguaje, nos referimos tanto a conceptos como a teorías, es decir, esa famosa jerga técnica que cada profesión tiene. El otro compromiso que sitúa importante el ingeniero Cañón Rodríguez es conocer las características específicas de cada campo profesional. Eso implica que cada uno conocerá los límites en los que puede accionar, cuáles son las fronteras planteadas para su especialización, cuáles son los posibles desarrollos,
y cuáles son las relaciones con otros campos, y esto nos remite directamente a la interdisciplinariedad con que el ingeniero tiene que trabajar hoy en día. Y también conocer los presupuestos propios del campo, que tiene que ver con esos valores epistemológicos de su disciplina, cuestiones metodológicas y construcciones lingüísticas que hacen a la jerga profesional y la posibilidad de pensar conceptos dentro de su campo profesional y de instrumentarlos a través de procedimientos. Otro de los compromisos es ser capaz de ejercer permanentemente esa autorreflexión tan necesaria para el crecimiento personal, la crítica y la autocrítica. Esa crítica de ejercicio que nosotros aplicamos en la vida diaria. Por ejemplo, en este momento y en la situación de la pandemia, estamos bombardeados por información, pero no podemos aceptar sin ninguna crítica cualquier información proveniente de cualquier fuente. Bueno, lo mismo pasa cuando uno es profesional. Y algo que es un compromiso inherente en estos días a cualquier profesión, que es actualizarse continuamente. Ahora, pensando en la ingeniería como profesión, vamos a presentar ahora rápidamente, porque me parece que el tiempo ya se nos está por terminar, a algunos pensadores contemporáneos y algunas discusiones que estamos siguiendo. Ustedes tienen material sobre la doctora Rosalind Williams. Acá se las presento. La doctora Williams fue directora del programa de Ciencia y Tecnología y Sociedad del MIT. Y uno de los conceptos más significativos del texto con el que ustedes están trabajando es este de que el conocimiento humanístico es ahora más importante que nunca. ¿Por qué para un ingeniero el conocimiento humanístico sería hoy más importante que nunca? Porque ella piensa que en la ingeniería, como en todos los otros estudios contemporáneos, se necesita entender otras lenguas, se refiere a lenguajes técnicos, otras culturas, tener formación en historia, en ciencias sociales, por esto que veníamos viendo. Si nosotros no tenemos una aproximación desde la historia, no podemos darnos cuenta de que las civilizaciones desarrollan sus propios legados en materias tecnológicas. No quiere decir que unos tienen la verdad única, ¿no? Cada sociedad desarrolla aquellas herramientas tecnológicas que son compatibles con sus modelos de vida y sus sistemas de creencias. Dice Williams que los cambios tecnológicos que estamos viviendo no funcionarán si no hay un profundo conocimiento cultural detrás. Fíjense que además esta pandemia, vamos a aprovechar el ejemplo de la situación crítica que estamos atravesando, nos sirve para replantear todos los sistemas de creencias en los que estábamos viviendo. Para que esto funcione, la tecnología también se tiene que entender en un contexto histórico y social. Estas reflexiones, que ustedes van a estudiar en mucho más detalle en las sesiones con sus jefes de trabajos prácticos por cada comisión, se van a profundizar cuando lean ustedes el texto. A la doctora Williams la ponemos a dialogar con el doctor Manuel Castells, que es un especialista en ciencias sociales de la Universidad de Berkeley, en California, es de formación sociólogo. Entonces lo ponemos a dialogar para interpelar ese pensamiento del que hablábamos, de la doctora Williams, porque él pone en cuestión esa linealidad de la relación causal de que la tecnología impulsa a los cambios sociales. Él, para plantear un contraargumento a esa manera lineal de ver la relación de cambios que los procesos tecnológicos imponen a las sociedades, dice no, la noción de determinismo, la noción de determinación tecnológica
a las sociedades es una cuestión falsa. No hay tal determinismo tecnológico. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la tecnología necesita de la cultura. La tecnología no puede ser pensada sin las formas sociales preexistentes en las que ella se inserta y que son las que la desarrollan. Así como la sociedad no podría ser comprendida sin sus herramientas tecnológicas. Intentemos comprender, por ejemplo, el funcionamiento de cómo eran los procedimientos de construcción de las pirámides. No podríamos entenderlo si no conociéramos y si no tuviéramos información sobre aquella sociedad hace tantos milenios, ¿verdad? Entonces, la historia fabrica la tecnología, dice Castells. En cuanto a las cuestiones éticas que ustedes van a ver en esta autora, la ingeniera Beatriz Parra de Galo es ingeniera en computación, es docente de la Universidad Católica de Salta, y para ella el problema ético es la vinculación de que los ingenieros, de lo que los ingenieros entienden por ética. Entonces el problema de los ingenieros no es el saber hacer, porque los ingenieros lo saben hacer, y si no lo saben lo inventan, sino el saber para quién se hacen las cosas. No es el qué hacer, el cómo hacerlo, sino el para quién hacerlo. Para desarrollar estos argumentos, la autora parte de los siguientes supuestos. El supuesto 1. La educación es el camino mediante el cual el hombre se logra a sí mismo. El supuesto 2. La filosofía está en la esencia de cualquier otro saber y por ende es de presumir que debería notarse ese acercamiento como algo natural e indispensable también para los ingenieros. Y el supuesto 3 es que la ciencia y la técnica están íntimamente relacionadas y no es posible entender la una sin la otra. En ese contexto y con esos argumentos, ella sostiene que por ser una profesión que trabaja en beneficio de la humanidad, la ingeniería lo debe hacer en el contexto de restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales y humanas, también políticas, legales y culturales, que era lo que habíamos visto que decía el NIT en su definición actual y contemporánea de lo que es la profesión de ingeniería. Y se deduce entonces que sí intenta centrar el desarrollo profesional del ingeniero en el ser humano. En general, como función social, sí, la ingeniería está centrada en el desarrollo profesional de los ingenieros en los seres humanos. La pregunta es, ¿esto es así en la realidad? ¿O vemos que la técnica se ha separado del humanismo? Vamos a ampliar esta línea de pensamiento cuando veamos los efectos colaterales no deseados de la tecnología. La pregunta final de esta autora es ¿en qué momento se separó la técnica del humanismo que no nos dimos cuenta como civilización? ¿Sí? Y la caricatura muestra aquí un chiste sobre el operario manejando tecnología en el modelo de humor que planteaba Chaplin en tiempos modernos, por ejemplo. Finalmente, el último autor del que nos vamos a ocupar en el curso es el doctor Carl Meacham. Mi esposo dice que se pronuncia Meacham, porque es escocés el origen del nombre, mi esposo es genetista, entonces está interesado en esas cosas, que en la Universidad de Colorado, en Boulder, ha planteado un polo de irradiación de la Escuela de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el pensamiento anglosajón estadounidense. Van a ver ustedes en el texto que tienen que leer de él, que él narra la experiencia de la tecnología durante el siglo XX, poniendo el foco en la posibilidad de clasificar distintas etapas, que son las que aquí mencionamos. En la etapa del primer trienio del siglo XX se imponen las creaciones mecánicas
químicas, eléctricas, con lo que aparecen para atender a las necesidades del crecimiento de la sociedad y su demanda de bienes, el automóvil, el avión, los materiales sintéticos, las drogas, la radio y el cine. En el periodo del 31 al 69 se hace énfasis en las invenciones en física, la energía nuclear y los vuelos espaciales. Acuérdense que esta fecha es la de el desembarco de la NASA en la Luna, 1969, 1970. Los diseños electrónicos y biológicos, las computadoras y la ingeniería genética son productos de la última parte del siglo XX. Como deshumanización y ética, este autor propone que la tecnología, durante el tiempo histórico en el periodo del siglo XVI al XX, era entendida como un medio para alcanzar el bien y transformar la realidad conquistando la naturaleza. Esa conquista de la naturaleza es el signo de la modernidad hegeliana, por eso les pongo influencia de Hegel, el filósofo. La segunda mitad del siglo XX es la que plantea dudas sobre la probidad moral de la tecnología. La tecnología sin moral implica una coacción sobre la condición humana, para ponerlo en palabras de Ellul, que es un sociólogo francés que se ocupó del tema. Entonces, las discusiones éticas y el poder tecnológico que plantea Michan en el escrito que ustedes están estudiando, tiene que ver en cada década con distintas cuestiones. En los años 50, el emergente de estas discusiones y de estas luchas por el control social de la tecnología están plasmadas en el Tratado de Limitación de Pruebas Nucleares, que se firma en 1963, y la ética de las políticas de disuasión nuclear que acompañaron la Guerra Fría. En los años 50 y 60, en plena Guerra Fría, tenemos el desarrollo de la informática, la cibernética, de la singularidad del pensamiento humano, la cognición, la inteligencia artificial y la ética planteada desde el punto de vista ontológico, que quiere decir desde el punto de vista de los valores y del ser. ¿Cuál es el sentido del ser tecnológico? En los años 60 a 70, o sea, en la década del 60, vemos aparecer los pesticidas en función de los paquetes tecnológicos para la revolución verde, que se llamó en aquella época, para introducir la agricultura industrial en los sistemas de producción de alimentos, y aparece también la protección ambiental. Entonces comienza a desarrollarse la ética ambiental, y se firma en 1984, a raíz de todos estos efectos, la Carta Mundial de la Naturaleza. También aparecen los protocolos de ética biomédica. En los años 80, la característica es la defensa misilística, seguridad y privacidad informática por el rebrote de las tendencias neoliberales y la conflictividad, digamos, mundial, que aparece con el posicionamiento de China y de la caída de la Unión Soviética hasta su caída en el 89. Y en los años 90, a raíz de esa caída, tenemos una caracterización ya no multipolar, pero que vemos en el manejo de la tecnología en ese camino, impactando ambientalmente en la pérdida de biodiversidad, los efectos del cambio climático y la clonación reproductiva, que pone la vida como un objeto de mercado, ¿sí? La clonación reproductiva es ofrecer a quien pueda pagar por esa tecnología la posibilidad de fecundidad, sin hablar de los organismos orgánicos clonados y obtenidos, que también fue toda fuente de un debate ético muy importante. Entonces, para finalizar, les dejo aquí dos frases que hacen cita con mucha actualidad, aun cuando datan de hace mucho tiempo. Ortega y Gasset, que nos dicen: vean pues los ingenieros cómo para ser ingeniero no basta con ser ingeniero,
mientras se están ocupando en su faena particular, la historia les quita el suelo de debajo de los pies. Es preciso estar alerta y salir del propio oficio, es decir, otear el horizonte. El paisaje de la vida que es siempre total y no parcial, ¿no? No es la tecnología empujando la vida. Y por otro lado, Auguste Comte, el padre de la sociología científica, decía en 1825 que el establecimiento de la clase de los ingenieros con sus propias características es de la mayor importancia, porque esta clase constituirá sin duda el instrumento de coalición directo y necesario entre los hombres de ciencia y los industriales, por medio de los cuales empezará un nuevo orden social. Y eso caracterizó a todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Hasta que aparecen las críticas de la Escuela de Ciencia, Tecnología y Sociedad, pero eso es tema de otra clase. Bien, las referencias bibliográficas están colgadas en el aula, son las que ustedes conocen porque con ellas están trabajando para el práctico 1, y estos son nuestros medios de comunicación que, si ustedes no los conocen, están colgados en el aula virtual, nuestra dirección de correo electrónico, nuestra página de la cátedra, y los foros y la mensajería electrónica posible en el aula virtual del campus cuando funciona. Bien, voy a abrir los micrófonos para ver si hay alguna duda y cómo les llegó esta transmisión. Lucas, ¿estás ahí?